sus registros de eclipses y ciclos planetarios han ayudado a los astrónomos modernos a verificar fechas históricas con una precisión asombrosa. Pero su mayor contribución no fue una teoría o ecuación específica, fue una forma de pensar. Los babilonios demostraron que el cielo no era inalcanzable, que podía observarse. Entendieron y tal vez, solo tal vez, predijeron. Miraron hacia arriba y se hicieron preguntas. No solo qué es, sino qué significa. Dieron voz a las estrellas y al hacerlo invitaron a generaciones a escuchar. Los zigurats ya no se elevan hacia el cielo de las ciudades modernas. Las tablillas de arcilla se encuentran ahora en museos, cuidadosamente traducidas y estudiadas. Pero el espíritu de aquellos primeros astrónomos permanece. Vive en el astrónomo que se queda despierto hasta tarde siguiendo una cometa, en el niño que pregunta por qué la luna cambia de forma, en el científico que todavía cree que hay más por descubrir. Cada vez que trazamos una constelación o seguimos la órbita de un planeta, recorremos un camino que ellos comenzaron en los tejados, en los patios y en lo alto de las torres sagradas. No tenían telescopios, no tenían matemáticas modernas, pero tenían curiosidad, paciencia y un profundo sentido de asombro. Desde la tierra entre dos ríos, bajo el dosel de estrellas antiguas, los babilonios construyeron un puente entre el cielo y la tierra, y a través de ese puente seguimos caminando en silencio, con humildad y siempre mirando hacia arriba. Cuando un planeta se movía de forma inusual o un eclipse oscurecía la luna, no se trataba simplemente de un fenómeno físico, era una señal. Quizás un rey estaba en peligro, quizás una ciudad vecina se levantaría o caería, quizás los dioses estaban enfadados o complacidos. Ignorar los cielos era ignorar la voluntad del propio cielo. Los sacerdotes babilonios desarrollaron textos detallados sobre presagios, largas listas que relacionaban acontecimientos celestiales, específicos con consecuencias terrenales. Se denominaban Enuma Anu Enlil, una enorme colección de presagios astronómicos que abarcaba docenas de tablillas. Por ejemplo, si la luna se eclipsaba el día 14, el rey moriría. O si Venus salía por el oeste y brillaba, habría paz en la tierra. Estas predicciones se utilizaban a menudo para tomar decisiones políticas. Si el ejército debía marchar, si una boda real debía posponerse, primero había que consultar el cielo, ya que los signos astrales podían retrasar coronaciones, iniciar guerras o detener festivales. Sin embargo, los babilonios no eran simplemente supersticiosos. Su astrología se basaba en la observación y los patrones. Sabían que los planetas seguían ciclos, que los eclipses se repetían. No siempre entendían el porqué, pero entendían el cuándo. Sus predicciones no se basaban en conjeturas. Estaban respaldadas por siglos de datos. Para ellos, lo práctico y lo espiritual eran lo mismo. No había conflicto entre la creencia y el cálculo. Un sacerdote podía tener una tablilla con la posición de las estrellas y una lista de presagios divinos y no ver ninguna contradicción. En Babilonia, la astronomía y la astrología bailaban juntas. Una rastreaba las estrellas y la otra interpretaba su significado. Y en esa mezcla de ciencia y espiritualidad encontraron algo poderoso, una forma de poner orden en el caos, de encontrar un propósito en los patrones y de comprender la vida leyendo el cielo. Hoy en día contemplamos el cielo nocturno a través de potentes telescopios. Enviamos satélites a la órbita y sondeamos los confines del universo. Nombramos galaxias, medimos la materia oscura y calculamos distancias en años luz. Pero detrás de cada descubrimiento moderno hay algo más antiguo, la primera chispa de asombro encendida por civilizaciones como Babilonia. Aunque sus templos se han derrumbado y sus reyes han caído en el olvido, el legado babilónico sigue vivo, grabado en tablillas de arcilla, enterrado en piedra y escrito en el cielo nocturno. Fueron de los primeros en convertir la observación de las estrellas en algo estructurado, algo registrado, algo estudiado. Nos dieron más que mitología, nos dieron métodos. Su sistema numérico de base 60, desarrollado para el comercio y la medición del tiempo, sigue determinando la forma en que medimos los ángulos y los minutos. Sus calendarios lunares se convirtieron en la base de las celebraciones religiosas de todas las culturas. Podían calcular el tiempo, la distancia a través del cielo y la duración de los meses lunares con una precisión sorprendente. Algunas tablillas contenían textos procedimentales, fórmulas matemáticas utilizadas para modelar los movimientos de los planetas. No se trataba de conjeturas, sino de los inicios de la astronomía científica. Aunque el lenguaje de las tablillas puede parecer críptico ahora, los estudiosos actuales pueden relacionar muchos de los acontecimientos registrados con sucesos astronómicos verificados, confirmando eclipses y alineaciones planetarias que ocurrieron hace más de 2500 años. Y más allá de sus números,
Las tablillas nos ofrecen algo más, una visión de las mentes de aquellos que miraron al cielo por primera vez y decidieron escribirlo. No se limitaron a observar el cosmos. Lo archivaron, lo conservaron y lo transmitieron. Mucho después de que las estrellas que estudiaron se hubieran desplazado, mucho después de que sus sigurats se derrumbaran y sus ciudades cayeran, sus registros perduraron, esperando bajo el polvo para volver a hablar. En esas tablillas de arcilla, los cielos antiguos siguen vivos. Para los babilonios, la línea entre la astronomía y la astrología no existía. Las estrellas no eran solo objetos celestes. Eran mensajes, señales, advertencias, bendiciones. El cielo no estaba separado de la vida terrenal. Era un espejo de ella. Creían que los cielos estaban gobernados por los dioses. Cada cuerpo celeste se movía según la voluntad divina. La luna, el sol, los planetas no eran solo fenómenos naturales. Eran los ojos y las manos de las deidades. Y sus movimientos contaban una historia si uno tuviera la sabiduría para leerla. Utilizando nada más que sus ojos, una sincronización cuidadosa y registros de generaciones, los babilonios se convirtieron en la primera civilización conocida en predecir los eclipses. Sin lentes de cristal, sin telescopios, solo con tablillas de arcilla, símbolos y una paciencia extraordinaria. Se dieron cuenta de algo que la mayoría de la gente no veía. Los eclipses no eran aleatorios. Seguían unos patrones y esos patrones se repetían. Al comparar los registros de muchos años, descubrieron un ciclo que ahora se conoce como el ciclo SOS, un periodo de aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas. Después de este tiempo, la Tierra, la Luna y el Sol volverían a estar casi en la misma alineación y se produciría de nuevo un eclipse similar. No entendían por qué funcionaba, no en el sentido científico que utilizamos hoy en día, pero sabían que funcionaba. Y utilizaron ese conocimiento para pronosticar futuros eclipses, con una precisión notable respecto a las fechas que podemos confirmar con la astronomía moderna. Cuando registraban los eclipses, no solo anotaban la fecha, incluían detalles. ¿Cuánto tiempo duró el eclipse? ¿Cuánto se oscureció la luna? Y a veces cómo se veía el cielo antes y después. Estas descripciones se escribían en tablillas de cune, muchas de las cuales aún se conservan hoy en día, algunas incluso con interpretaciones. Si un eclipse ocurría el día 14 del mes lunar, podía ser una señal de peligro para el rey. Si ocurría más cerca del comienzo, podría ser una advertencia para el pueblo. El cielo no era solo un calendario, era un código que esperaba ser descifrado. El hecho de que los babilonios pudieran hacer esto, predecir eventos cósmicos sin herramientas avanzadas, es un testimonio de su dedicación. Fue un trabajo lento realizado a lo largo de siglos, en el que cada generación perfeccionaba lo que la anterior había visto. No solo fueron testigos de la belleza del eclipse, lo comprendieron, su ritmo, y al hacerlo convirtieron lo impredecible en previsible, transformando el miedo en previsión y el misterio en dominio. Si quieres comprender cómo veían las estrellas los babilonios, no necesitas un telescopio, necesitas una tablilla. Enterradas bajo las arenas de la antigua Mesopotamia, los arqueólogos han descubierto miles de tablillas de arcilla. Muchas son registros económicos o decretos reales, pero algunas contienen algo mucho más atemporal. Las estrellas escritas en forma de cune, la escritura en forma de cuña de la región. Estas tablillas contienen los registros astronómicos más antiguos que se conocen. Grabadas cuidadosamente con punzones de caña, hablan de salidas planetarias, eclipses lunares, posiciones solares y agrupaciones estelares. Son sencillas en su forma, pero asombrosas en su significado. Estas tablillas no eran decorativas ni simbólicas. Eran datos, el resultado de una paciente observación nocturna, registrados no para la poesía, sino para la predicción. Cada entrada formaba parte de un esfuerzo mayor por comprender los cielos, no solo espiritualmente, sino matemáticamente. Una de las colecciones más famosas procede de la ciudad de Uruk, donde unas tablillas que datan del siglo VII por a.C. detallan observaciones de Venus, con horas de salida y puesta, intervalos de visibilidad y patrones cíclicos. Estos registros muestran no solo el reconocimiento del movimiento único de Venus, sino también una clara comprensión de su repetición a lo largo del tiempo. Aún más sorprendente es lo avanzados que eran sus métodos numéricos. Los babilonios utilizaban un sistema de base 60, el que todavía utilizamos hoy en día, para dividir las horas y los ángulos. Estas plataformas no tenían cúpulas ni telescopios, pero estaban diseñadas con un propósito: cimientos sólidos que se alineaban con eventos celestiales clave. Algunos sigurats incluso estaban orientados con los puntos cardinales, lo que insinuaba la profunda conexión entre la arquitectura, la astronomía y la fe. En Babilonia, lo sagrado y lo científico nunca estuvieron separados.
Cada ladrillo de un sigurat sostenía no solo una estructura, sino una cosmovisión, en la que el cielo era tanto un misterio como un mensaje. Y en lo alto de esos antiguos escalones, los primeros astrónomos del mundo alzaban la vista, no solo para ver, sino para comprender. Noche tras noche, el cielo babilónico cobraba vida con su movimiento. Para los antiguos astrónomos no era caos, era coreografía. Los cielos bailaban siguiendo patrones, y, si se observaba con suficiente atención, esos patrones revelaban su significado. Entre todos los cuerpos celestes, la Luna y Venus tenían un significado especial. La Luna era familiar, siempre cambiante pero constante. Los babilonios seguían atentamente sus fases. Luna nueva, creciente, llena, menguante. Observaban cómo su luz aumentaba y disminuía a lo largo de un ciclo de 29 días y ajustaban su calendario a su ritmo. Los meses lunares constituían la columna vertebral de su sistema de medición del tiempo, determinando todo, desde las fiestas religiosas hasta el momento de las cosechas. También observaron que los eclipses, raros y misteriosos, parecían seguir a la luna. Con el tiempo comenzaron a registrar no solo cuándo se producían los eclipses, sino también en qué parte del cielo ocurrían y en qué fase se encontraba la luna en ese momento. Este cuidadoso seguimiento les llevaría más tarde a predecir tales eventos con notable precisión. Luego estaba Venus, la estrella de la mañana y de la tarde. Para los babilonios, Venus no era solo un planeta, era la forma celestial de la diosa Ishtar, símbolo del amor, la guerra y la fertilidad. Venus aparecía brillante, se movía rápidamente y a menudo desaparecía por completo del cielo antes de reaparecer en un lugar diferente. Este extraño movimiento circular fascinaba a los sacerdotes babilonios. Lo registraron cada una de las apariciones de Venus en detalle. Su primera salida por la mañana, su última puesta por la noche y el número de días que desaparecía de la vista. Con el tiempo descubrieron un ciclo de 584 días, el tiempo que tarda Venus en volver a la misma posición en el cielo en relación con la Tierra. Tal precisión es asombrosa si recordamos que no tenían telescopios, solo ojos entrenados en siglos de observación continua. También observaban Marte cuando avanzaba, se ralentizaba, se detenía y luego retrocedía en el cielo. Este extraño fenómeno, ahora conocido como movimiento retrógrado, desconcertó a muchos astrónomos posteriores, pero los babilonios ya lo habían registrado. Para ellos el cielo estaba vivo, lleno de partes móviles. Cada planeta, cada fase de la luna, cada estrella parpadeante contaba una historia. Y a través de una observación paciente, comenzaron a comprender que lo que parecía aleatorio era en realidad una danza, un ritmo lento, hermoso y divino. Y estaban decididos a seguir sus pasos. Para la mayoría de los pueblos antiguos, un eclipse lunar era un momento misterioso, aterrador, inesperado y divino. La luna llena, que brillaba intensamente en un momento dado, se oscurecía lentamente y luego adquiría un tono rojo intenso, como si los propios dioses proyectaran sombras sobre ella. Pero para los astrónomos de Babilonia, los eclipses no eran aterradores, eran previsibles. Estos hombres tenían formación en matemáticas, escritura y observación. Llevaban registros meticulosos y grababan sus hallazgos en tablillas de arcilla utilizando la escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo que se conoce. Estas tablillas no solo describían lo que se veía, sino que también lo interpretaban. Cada cometa, cada alineación planetaria, cada sombra extraña proyectada sobre la luna se registraba junto con su posible significado. Los sacerdotes creían que el cielo no era aleatorio, era ordenado, deliberado, un reflejo de la voluntad divina. Los dioses no guardaban silencio, hablaban a través de los movimientos de las estrellas y los planetas. Dependía del sacerdote escuchar con atención, comprender y luego aconsejar al rey o al pueblo. Su trabajo tenía peso. Un solo evento celestial podía afectar las decisiones reales. Las guerras se declaraban o se evitaban en función de los patrones planetarios. Las fiestas se planificaban según los ciclos lunares. Las cosechas solo se plantaban después de que las estrellas dieran su silenciosa aprobación. Pero estos sacerdotes también eran científicos cuidadosos, aunque no se llamaran así a sí mismos. Trazaban gráficos de las horas de salida y puesta, seguían el movimiento retrógrado de los planetas y contaban los meses lunares. Con el tiempo comenzaron a predecir cuándo se repetirían ciertos acontecimientos. Lo que comenzó como observación se convirtió poco a poco en predicción. Y este trabajo no se realizaba en secreto. Formaba parte de un sistema más amplio de erudición del templo. El conocimiento se conservaba, se transmitía y se perfeccionaba a lo largo de los siglos. Cada sacerdote se basaba en el trabajo de sus predecesores, en la tranquila quietud de la noche, en lo alto de la ciudad o en lo profundo de los patios de los templos. Estos primeros astrónomos estudiaban el cielo no solo con curiosidad, sino con devoción.
No se limitaban a observar las estrellas. Creían que estaban en comunión con lo divino, y al hacerlo se convirtieron en los primeros verdaderos intérpretes del cosmos del mundo. En el corazón de las ciudades babilónicas, grandes torres se elevaban por encima de los tejados. Zigurats, monumentales estructuras escalonadas construidas con ladrillos de barro secados al sol. No eran palacios ni tumbas. Eran templos, espacios sagrados destinados a salvar la distancia entre la tierra y el cielo. Para los babilonios, los zigurats eran más que arquitectura. Eran escaleras cósmicas que conectaban el mundo humano con lo divino. Cada uno estaba dedicado a un dios específico y se erigía como una montaña simbólica en el llano paisaje mesopotámico, pero también tenía una función más terrenal. Se convirtieron en los primeros observatorios. En lo alto del zigurat, lejos del parpadeo de la luz del fuego y del ruido de la vida urbana, los sacerdotes babilónicos encontraron un lugar perfecto para observar los cielos. Estas plataformas elevadas les proporcionaban una vista clara e ininterrumpida del cielo, un lugar desde el que contemplar la salida y la puesta de las estrellas, seguir el movimiento de la luna y los planetas y buscar señales de los dioses. El más famoso de ellos era el Atmani, el zigurat dedicado al dios Marduk en la ciudad de Babilonia. Aunque hoy solo quedan ruinas, los textos antiguos lo describen como una estructura de cientos de metros de altura, una enorme presencia en el centro de la ciudad, visible desde kilómetros a la redonda. Desde estas alturas, los sacerdotes astrónomos trabajaban en silencio, envueltos en túnicas, escudriñando las estrellas con ojos entrenados. Anotaban sus hallazgos en tablillas de arcilla que se guardaban en las bibliotecas de los templos situadas más abajo. Cada noche, el cielo se convertía en parte de un registro más amplio, una historia que se extendía a lo largo de generaciones. Subir al zigurat era un acto espiritual, pero también práctico. Cuanto más subían, más cerca se sentían de los dioses y más claras se veían las estrellas. Para ellos, observar el cielo era esencial. Formaba parte de la agricultura, de la religión, del gobierno. El cielo podía predecir hambrunas o fortuna. Podía bendecir a un rey o advertir de su caída. Por eso lo observaban desde los tejados, desde los patios de los templos y finalmente desde las imponentes zigurats. No apartaban la vista de los cielos. Lo que veían sentaría las bases de algo extraordinario. Los astrónomos babilónicos no tenían telescopios, pero tenían tiempo, tenían paciencia, tenían historias y sobre todo tenían la creencia de que el cielo hablaba y que era su deber escuchar. No se trataba de la ciencia tal y como la conocemos. Era el comienzo de la ciencia, arraigada en el mito, refinada por la memoria e impulsada por un deseo inquebrantable de comprender el ritmo de las estrellas. Y en ese silencio sobre el desierto nacieron los primeros astrónomos. Para comprender a los astrónomos de Babilonia, primero debemos comprender la tierra en la que se encontraban. La antigua Babilonia estaba enclavada en el corazón de Mesopotamia, entre los grandes ríos Tigris y Éufrates. Era un lugar de contrastes, con campos fértiles alimentados por el riego, vastas extensiones de desierto y cielos que parecían no tener fin. El horizonte era abierto, ininterrumpido, las estrellas brillantes y por la noche los cielos se convertían en un tapiz viviente. En un mundo sin electricidad ni luces de ciudad, el cielo nocturno no era un misterio oculto tras la neblina. Era un espectáculo diario. Cada estrella, cada fase de la luna, cada cambio en los planetas era visible y claro. Para los babilonios, el cielo no era lejano. Estaba presente, colgando directamente sobre sus vidas como una gran cúpula de historias y signos. Esta tierra dio origen a una de las primeras grandes civilizaciones rica en lengua, religión, comercio y derecho. Pero más allá de la agricultura y la construcción, los babilonios cultivaban una profunda conexión con los cielos. Creían que sus dioses vivían arriba, moviéndose por el cielo en cuerpos celestes. Cada cambio en las estrellas era un susurro de la intención divina. Los ciclos de las estrellas ayudaban a los babilonios a medir el tiempo. Los calendarios se construían en torno a las fases de la luna. Las estaciones se predecían por el regreso de ciertas estrellas en el horizonte. ¿Cuándo se desbordarían los ríos? ¿Cuándo se debía plantar la cebada? Las respuestas estaban arriba. Pero las estrellas no eran solo relojes, eran presagios. Si una estrella desaparecía inesperadamente, podía significar guerra. Si Marte ardía en rojo cerca de la luna, podía significar la muerte de un rey. Los babilonios buscaban estas señales con atención, creyendo que el cielo contenía advertencias. Si tan solo pudieran leerlas a tiempo. Su tierra, con sus amplios cielos, sus ríos de lento discurrir y su imaginación espiritual, invitaba a este tipo de pensamiento. Había tiempo para mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba tenía sentido. Y así, en esta cuna de la civilización entre dos ríos bajo un cielo antiguo, comenzó a arraigarse una nueva forma de conocimiento.
en parte ciencia, en parte creencia y totalmente ligada a las estrellas. Fue en esta tierra donde los antiguos babilonios comenzaron su larga vigilancia. En la antigua Babilonia, observar las estrellas no era un pasatiempo. Era una responsabilidad sagrada que llevaban a cabo unos pocos elegidos a quienes se les confiaba no solo el conocimiento, sino también el significado. Eran los sacerdotes astrales, en parte científicos, en parte profetas. Pertenecían a una clase conocida como los Baru o buceadores, funcionarios religiosos cuya función era interpretar los signos de los dioses. Entre ellos se encontraban aquellos cuya mirada se dirigía hacia el cielo noche tras noche para leer los cielos como si fueran una escritura divina. No eran sacerdotes ordinarios. Su trabajo requería paciencia, precisión y disciplina. No destaca por su grandiosidad, sino por su reverencia. Bajo él yacen los restos de más de 900 marineros, aún sepultados en el casco oxidado del barco. Las gotas de aceite siguen subiendo a la superficie. Algunos las llaman lágrimas negras, un recordatorio constante y solemne de las vidas perdidas. Cada año, supervivientes, veteranos, familiares y visitantes de todo el mundo acuden a este lugar. Permanecen en silencio, leen los nombres grabados en mármol y recuerdan lo que fue el sacrificio. Algunos lugares yacen bajo el agua, otros simplemente hacen una pausa con la cabeza inclinada, observando cómo la historia respira silenciosamente bajo las olas. Recordar Pearl Harbor no es solo honrar a los que murieron, se trata de comprender lo que se despertó ese día, la fuerza de una nación, la unidad de un pueblo, la resistencia de los que lo vivieron. Con el paso de los años, el número de supervivientes sigue disminuyendo. La mayoría de los que estuvieron allí ese día ya no están, pero sus historias perduran en cartas, entrevistas, museos y monumentos conmemorativos. En las aulas y en los documentales, en las palabras tranquilas que se comparten entre abuelos y nietos. Las lecciones de Pearl Harbor no solo tienen que ver con la guerra, tienen que ver con la paz, la vigilancia y la memoria. Nos recuerdan lo rápido que puede cambiar el mundo, lo profundo que puede ser el sentimiento de pérdida y lo importante que es recordar el pasado para no repetirlo. El 7 de diciembre de 1941 fue un día devastador, pero de sus cenizas surgió la determinación y a través del recuerdo ese espíritu sigue guiándonos. Pearl Harbor no se olvida, se recuerda en silencio, con reverencia y en el eco de cada nombre pronunciado en voz alta. Mucho antes de la era de la ciencia, antes del telescopio y el observatorio, solo existían los cielos y las personas que los observaban. En la antigua Babilonia, la observación de las estrellas no comenzó con herramientas, comenzó con el asombro. Noche tras noche, mucho antes de que existieran los relojes o los calendarios, la gente miraba hacia arriba. No había distracciones ni contaminación lumínica. El cielo nocturno se extendía infinitamente sobre ellos, nítido, silencioso y lleno de misterio. Los babilonios no veían las estrellas como objetos lejanos de fría física. Las veían como signos vivos, símbolos, los movimientos de los dioses a través de un escenario celestial, y observaban con atención sabiendo que todo lo que sucedía arriba acabaría reflejándose abajo. En nuestro mundo moderno es fácil olvidar lo mucho que lograron con nada más que sus propios ojos. No había lentes para ampliar las estrellas, ni satélites para escanear los cielos, ni matemáticas más allá de lo que se escribía a mano. Sin embargo, de alguna manera comenzaron a trazar mapas del cielo. Se dieron cuenta de que ciertas estrellas salían por el este a la misma hora cada año, que la luna seguía un patrón, que Venus desaparecía y regresaba. No se trataba de observaciones fugaces. Los babilonios se dedicaron a años, décadas de observación. Los padres enseñaban a los hijos. Los sacerdotes formaban a los aprendices. El conocimiento se transmitía silenciosamente, como el fuego de una antorcha a otra. Ellos no solo sentían curiosidad. Para quienes vivieron el ataque a Pearl Harbor, la guerra no terminó cuando cesaron los bombardeos. Para muchos, la supervivencia supuso una pesada carga. En los días siguientes, el puerto volvió a estar tranquilo, pero no de la misma manera. El agua, antes tranquila y reflectante, ahora estaba llena de restos y manchas de petróleo. Los barcos quemados yacían medio hundidos. El olor a humo permanecía en el aire. Se envió a buzos a los restos, no solo para rescatar el equipo, sino también para recuperar los cadáveres. Algunos cuerpos nunca se encontrarían. Para los supervivientes, el trauma no era algo que pudieran dejar atrás. Muchos habían perdido a amigos, compañeros de litera, hermanos, hombres con los que habían desayunado solo unas horas antes. Habían sido testigos del horror en su forma más cruda, barcos explotando, hombres saltando al agua en llamas, tripulaciones enteras desapareciendo bajo las olas. Algunos tenían heridas físicas, quemaduras, metralla, miembros rotos. Otros salieron ilesos, pero con recuerdos que nunca podrían borrar. Sonidos, olores e imágenes que volvían en sus sueños. Algunos nunca volvieron a hablar de ello.
Otros lo revivían cada día. Ese era el peso invisible de la supervivencia. Algunos supervivientes experimentaban culpa. ¿Por qué ellos y no otros? ¿Por qué se habían salvado mientras otros quedaban atrapados o morían? Estas preguntas, sin respuesta y obsesionantes, los persiguieron mucho después de que terminara la guerra. Sin embargo, en medio del dolor, muchos encontraron formas de honrar lo que habían soportado. Contaron sus historias, visitaron monumentos conmemorativos, volvieron a Pearl Harbor año tras año, de pie en silencio en la cubierta del USS Arizona Memorial, mirando hacia el agua donde aún descansan sus compañeros. Y con el paso de las décadas, sus voces se convirtieron en parte de un recuerdo más amplio, no solo de la pérdida, sino también de la resiliencia. Estos hombres y mujeres, algunos de ellos apenas adolescentes en aquel momento, llevaron el recuerdo de Pearl Harbor consigo a todos los rincones de sus vidas, a las familias que formaron, a los trabajos que desempeñaron, al país que ayudaron a reconstruir. No buscaban la fama. La mayoría no se consideraban héroes, pero lo eran. El ataque a Pearl Harbor rompió algo en el mundo, pero tras él, los supervivientes demostraron algo aún más fuerte: el poder de resistir, de reconstruir y de transmitir las historias de los caídos para que nunca fueran olvidados. Hoy en día, Pearl Harbor no es solo una base militar, es un lugar de recuerdo. Han pasado más de 80 años desde la mañana del 7 de diciembre de 1941, pero el recuerdo sigue vivo, conservado en la historia, transmitido por generaciones y honrado por aquellos que aún caminan por sus costas. El puerto que una vez resonó con explosiones y sirenas ahora mantiene un silencio tranquilo, solo roto por el sonido de las olas y el suave murmullo de los barcos que pasan. En el centro de este recuerdo flota el USS El Arizona Memorial, una amplia estructura que se extiende sobre el acorazado hundido. De esa declaración surgió un esfuerzo bélico, y de ese esfuerzo bélico se reescribiría la historia. El 7 de diciembre lo cambió todo, y Estados Unidos nunca lo olvidaría. Antes de Pearl Harbor, Estados Unidos era una nación dividida, atrapada entre el instinto de mantenerse al margen de las guerras extranjeras y la creciente conciencia de que el mundo se estaba sumiendo en el caos. Europa ya estaba en llamas. Los ejércitos de Hitler habían arrasado el continente. Japón había invadido China y amenazaba el sudeste asiático. Pero aún así, muchos estadounidenses creían que no era su lucha. Eso cambió en una sola mañana. El ataque a Pearl Harbor transformó el aislamiento en acción. El debate había terminado. Estados Unidos estaba ahora plenamente involucrado, no solo emocionalmente, sino también militar, económica y políticamente. Y a partir de ese momento, Estados Unidos se convertiría en una fuerza decisiva en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas cobran vida. Las cadenas de montaje que antes fabricaban coches y electrodomésticos comenzaron a producir tanques, aviones, rifles y buques de guerra. Este cambio, denominado el arsenal de la democracia, convirtió a Estados Unidos en el mayor productor mundial de material bélico. Con el tiempo, las fábricas estadounidenses superarían en producción a todas las potencias del eje juntas. Millones de jóvenes se alistaron. Algunos se ofrecieron voluntarios al día siguiente. Otros fueron reclutados. Chicos de pueblos pequeños y grandes ciudades se pusieron el uniforme y partieron hacia lugares lejanos del mundo. Muchos nunca habían salido de sus estados natales. Ahora se encontraban en Europa, el norte de África o al otro lado del Pacífico. Las mujeres asumieron funciones que nunca antes habían desempeñado, trabajando en fábricas, astilleros y oficinas. Rosie la remachadora se convirtió en un símbolo de la nueva fuerza laboral estadounidense, fuerte, capaz y vital para la victoria. El gobierno también se movilizó. Racionamiento, bonos de guerra, campañas de propaganda e innovación científica. Todo ello formaba parte de un esfuerzo nacional que afectaba a todos los hogares estadounidenses. Y más allá de las fronteras, las alianzas comenzaron a consolidarse. Estados Unidos se unió a los aliados colaborando con Gran Bretaña, la Unión Soviética, China y otras naciones para hacer retroceder la ola del fascismo y la agresión imperialista. El ataque a Pearl Harbor tenía como objetivo destruir el poder estadounidense, pero consiguió lo contrario. Lo encendió, lo concentró. Y al hacerlo, no solo remodeló la guerra, sino toda la trayectoria del siglo XX. Una sola mañana de violencia había despertado a un gigante dormido. Y de ese despertar surgió una fuerza que ayudaría a liberar al mundo y lo definiría para las generaciones venideras. En todo el país la gente se reunió alrededor de las radios en las cocinas, las tiendas y las escuelas, buscando claridad, consuelo y respuestas. Lo que escucharon fue la voz del presidente Franklin D. Roosevelt, tranquila pero resuelta, mientras se dirigía a una sesión conjunta del Congreso y, por extensión, al mundo. Comenzó con una frase que resonaría a lo largo de generaciones. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia.
Habló durante solo 7 minutos, pero en esos minutos dio voz a una nación herida pero decidida. Roosevelt describió el ataque deliberado y sin provocación del Imperio de Japón, y dejó claro con inequívoca claridad que Estados Unidos había sido empujado a la guerra. El Congreso respondió de inmediato. La votación para declarar la guerra a Japón se aprobó casi por unanimidad, con un solo voto en contra. Solo un día después del ataque, Estados Unidos estaba oficialmente en guerra. 3 días más tarde, el 11 de diciembre, Alemania e Italia, aliadas de Japón en virtud del pacto tripartito, declararon la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos respondió de la misma manera. En menos de una semana, una nación que esperaba evitar la guerra se vio plenamente involucrada en la Segunda Guerra Mundial, tanto en el frente del Pacífico como en el europeo. El estado de ánimo en toda América cambió de la noche a la mañana. El debate entre aislacionistas e intervencionistas había terminado. Las fábricas que antes fabricaban automóviles ahora producían tanques y aviones. Los jóvenes hacían cola fuera de los centros de reclutamiento. Las familias racionaban los alimentos, recogían chatarra y plantaban huertos de la victoria. Una nación había sido atacada y no respondió con retirada, sino con determinación. El discurso de Roosevelt hizo más que declarar la guerra. Dio una dirección al pueblo estadounidense. Definió el momento no solo como una tragedia, sino como una llamada a la acción, un momento de dolor, sí, pero también de unidad y determinación. Pearl Harbor ya no era solo un lugar, se había convertido en un símbolo de lo que se había perdido y de lo que surgiría en su lugar. De las cenizas del puerto surgió una declaración, de compañeros que nunca salieron a la superficie, de la impotencia de ver a un amigo envuelto en llamas sin poder llegar a él a tiempo. Algunos hombres eran los únicos supervivientes de su barco. Otros tenían quemaduras, heridas de metralla o pérdida permanente de la audición. Muchos llevaron el trauma de aquella mañana en silencio durante el resto de sus vidas. Habían sobrevivido, pero en muchos sentidos habían cambiado para siempre. La destrucción de los barcos se podía medir en acero y tonelaje, pero el verdadero coste de Pearl Harbor se medía en vidas. Vidas perdidas, vidas destrozadas, vidas que nunca volverían a ser las mismas. La guerra había llegado de repente y había tenido un precio terrible. El ataque a Pearl Harbor no fue un acto de agresión aleatorio, fue un ataque calculado, diseñado con precisión y secreto. Durante meses, el ejército japonés se había estado preparando. Se trazaron planes, se construyeron maquetas. Los pilotos se entrenaron sin descanso. Cada detalle tenía un propósito, cada objetivo, un papel en una visión más amplia. Los líderes japoneses creían que la guerra con Estados Unidos era inevitable. Las tensiones se habían ido acumulando durante años. Estados Unidos había impuesto sanciones económicas, incluido un embargo petrolero devastador, en respuesta a la expansión de Japón por China y el sudeste asiático. Ante la disminución de los recursos y la creciente resistencia, Japón solo veía 2 opciones: renunciar a sus ambiciones o neutralizar a Estados Unidos antes de que pudiera responder. Eligieron lo segundo. El objetivo del ataque a Pearl Harbor era sencillo: destruir la flota estadounidense del Pacífico, de tal manera que Estados Unidos se viera obligado a aceptar el dominio japonés en el Pacífico. Al destruir acorazados, aeródromos y reservas de combustible, Japón esperaba, en un plazo de 6 meses a un año, asegurar su dominio sobre Filipinas, Malasia, las Indias Orientales neerlandesas y otros territorios. Creían que un comienzo rápido y abrumador obligaría a Estados Unidos a negociar, en lugar de tomar represalias. La operación fue planeada por el almirante Isoroku Yamamoto, un brillante estratega que conocía los riesgos. Había estudiado en Estados Unidos y comprendía la industria y la fuerza de voluntad estadounidenses. En privado expresó sus dudas y lanzó una famosa advertencia: «Me temo que lo único que hemos conseguido es despertar a un gigante dormido». Pero una vez tomada la decisión, Yamamoto la ejecutó a la perfección. El 7 de diciembre, 6 portaaviones, más de 400 aviones y una flota de acorazados y cruceros lanzaron el ataque sorpresa. La fuerza de ataque había navegado más de 3.000 millas sin ser detectada a través del Pacífico Norte. Fue una de las operaciones navales más audaces de la historia y a nivel táctico funcionó. Los acorazados fueron hundidos, los aeródromos destruidos y Estados Unidos fue tomado por sorpresa. Pero Japón había calculado mal una cosa: el espíritu estadounidense. La esperanza de una negociación nunca llegó. La rendición esperada se convirtió en una movilización a gran escala. El ataque no intimidó, unificó. Y en lugar de debilitar a Estados Unidos, forjó una determinación más fuerte de lo que Japón jamás había imaginado. Pearl Harbor fue su primer movimiento, pero también marcó el comienzo de su eventual derrota. La mañana después del ataque, el 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos ya no era el mismo país que el día anterior. Uno de los 77 hombres murió en un instante.
Muchos nunca fueron identificados, muchos nunca fueron encontrados. Cerca de allí, el USS Oklahoma recibió múltiples torpedos. En cuestión de minutos volcó, dando vueltas y atrapando a cientos de marineros dentro de su casco. Algunos fueron rescatados gracias a los frenéticos esfuerzos de los hombres, que cortaron el acero con sopletes para liberar a los supervivientes. Pero se perdieron 429 vidas, la mayoría de ellas en la oscuridad total y con el agua subiendo. El USS West Virginia, el California y el Nevada fueron duramente golpeados. Los torpedos perforaron sus costados. Las bombas explotaron sobre las cubiertas. Los incendios se propagaron sin control. Los marineros lucharon, pero con poco tiempo y pocas armas listas, sus opciones eran limitadas. Algunos barcos, como el USS Nevada, intentaron escapar. El Nevada intentó salir del puerto bajo un intenso fuego. Su tripulación logró golpearlo para evitar que bloqueara el canal, un acto desesperado y heroico en medio del caos. En total, 21 barcos resultaron dañados o destruidos, incluidos acorazados, cruceros y destructores. Las instalaciones de Docide, los tanques de combustible y los astilleros de reparación también sufrieron daños. El puerto, que antes era un lugar rutinario y seguro, se había convertido en un cementerio flotante. Los restos ardieron durante mucho tiempo después de que terminara el ataque. Los incendios continuaron durante toda la noche. Se sacaron cadáveres del agua, muchos de ellos irreconocibles. El petróleo se derramó de los barcos hundidos, dejando una mancha que contaminaría el agua durante días y que aún hoy sigue saliendo del Arizona. El ataque japonés había sido brutal y eficaz. El orgullo de la flota del Pacífico estadounidense yacía destrozado. No se perdió ni un solo barco enemigo, pero algo más poderoso que el acero, se había despertado, y el mundo pronto lo sentiría. Mientras los barcos ardían y las explosiones destrozaban el acero, fueron las personas, los marineros, los soldados, las enfermeras y los civiles quienes soportaron el peso de aquella mañana. El ataque a Pearl Harbor se cobró 243 vidas estadounidenses. De ellas, más de 100 murieron solo a bordo del USS Arizona. Muchos eran jóvenes, algunos recién salidos del instituto. Se habían alistado en tiempos de paz, pero murieron en guerra sin previo aviso, sin oportunidad de defenderse. En la confusión, muchos nunca llegaron a sus puestos. Algunos aún estaban en sus literas cuando cayeron las bombas. Otros murieron en sus puestos cumpliendo con su deber mientras sus barcos se hundían. Hubo actos de valentía por todas partes. Marineros que arrastraban a sus compañeros heridos a un lugar seguro, que se zambullían en aguas en llamas, que manejaban armas con las manos desnudas y sin órdenes, solo por instinto. En tierra, la carnicería fue igual de real. Tanto civiles como militares quedaron atrapados en el fuego cruzado en aeródromos como Canfield y Wheeler Army Airfield. Las bombas destrozaron los barracones. Los aviones quedaron destruidos en tierra. Los que sobrevivieron ayudaron a transportar a los heridos, convirtiendo los hangares en centros de triaje de emergencia. Con la escasez de suministros y el caos reinante, los equipos médicos utilizaron todo lo que pudieron. Las mesas de cocina se convirtieron en mesas de operaciones. Los cinturones se convirtieron en torniquetes. En el hospital naval, los médicos trabajaron durante horas sin descanso. La sangre manchaba todos los suelos. El sonido de los heridos que llegaban no cesaba. No había suficientes camillas ni suficientes manos. Y luego estaban los que sobrevivieron pero llevaban heridas invisibles. Los supervivientes hablaban de los gritos atrapados dentro del Oklahoma volcado, donde los hombres golpearon el casco durante horas. Su misión era lanzar un ataque sorpresa que acabaría con la flota del Pacífico de los Estados Unidos de un solo golpe. Pero aquí, en tierra en Pearl Harbor, no había ninguna señal de alerta. Solo se oía el zumbido habitual de los motores, se sentía el olor a sal en el aire y se escuchaban los tranquilos sonidos de las rutinas matutinas. Era un momento de paz, el último que muchos conocerían jamás. En menos de una hora, esa calma desaparecería, destrozada por el fuego, el acero y la historia. Pero por ahora era solo una mañana como cualquier otra. Exactamente a las 7:48 am, el cielo sobre Pearl Harbor cambió. Sin previo aviso, la primera oleada de aviones japoneses llegó desde el norte. Un total de 183 aviones, cazas, bombarderos y torpederos llenaron el horizonte en formación cerrada, con sus motores rugiendo a baja altura sobre el agua. Para los que estaban en tierra fue algo repentino y surrealista, un sonido que no encajaba con un domingo. La tranquila mañana se hizo añicos. En cuestión de segundos, el aire se llenó del sonido de ametralladoras, explosiones de bombas y motores rugientes. Los aviones japoneses se lanzaron en picado hacia el puerto con una precisión aterradora, apuntando a acorazados, cruceros, destructores y aeródromos en oleadas sincronizadas. Los marineros a bordo de los barcos se apresuraron a acudir a sus puestos de combate.
muchos descalzos, sin camisa, todavía poniéndose el uniforme mientras corrían. Pero había poco tiempo para reaccionar. Las bombas explotaban en las cubiertas, los torpedos perforaban los cascos, los aviones caían del cielo como rayos. En tierra se desató el caos en Hickam Field y otras bases aéreas cercanas. Los aviones estaban alineados ala con ala. Eran objetivos perfectos para los bombardeos y las bombas incendiarias. Los hangares estallaron en llamas. Los barracones quedaron destrozados. Los hombres agarraron sus rifles y dispararon al cielo sin mucho efecto. El USS Arizona recibió un impacto directo en su polvorín delantero. La explosión fue instantánea y catastrófica. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo y el barco comenzó a hundirse inmediatamente, arrastrando consigo a cientos de hombres. El USS Oklahoma fue alcanzado por múltiples torpedos y volcó en menos de 15 segundos. Minutos. Los marineros atrapados golpeaban el casco volcado con la esperanza de que alguien los oyera. Algunos fueron rescatados, muchos no. El humo se elevaba sobre el puerto, espeso y asfixiante. El petróleo en llamas cubría la superficie del agua, incendiándose cuando los marineros se zambullían en él para intentar escapar. El aire se llenó con el sonido de las alarmas, los gritos y el ataque constante e implacable desde arriba. Los japoneses habían logrado la sorpresa total. Para muchos, el ataque pareció durar una eternidad. En realidad, duró poco más de 90 minutos desde el principio hasta el final. Pero en ese breve lapso de tiempo, un puerto tranquilo se convirtió en un campo de batalla. Los barcos quedaron destrozados, se perdieron vidas y la ilusión de seguridad en el paraíso desapareció para siempre. El día ya no era pacífico. Fue un punto de inflexión en la historia escrito con fuego. Pearl Harbor se había construido para proteger. Una fortaleza de barcos, acero y fuerza, repleta de acorazados que se creían invencibles. Pero en la mañana del 7 de diciembre, esa ilusión se hizo añicos. El ataque japonés se centró en el corazón del poder naval estadounidense. La flota del Pacífico estaba anclada en el puerto. 8 acorazados permanecían en silencio en el agua sin saber que estaban a pocos minutos del desastre. El USS Arizona, majestuoso e imponente, fue uno de los primeros en ser alcanzado. Una bomba perforó su cubierta y detonó un enorme polvorín. El barco explotó con tal fuerza que se elevó fuera del agua antes de romperse y hundirse. Las llamas se dispararon hacia el cielo. El jazz nunca fue solo música. Era un latido, una protesta, una plegaria. Era la risa al final de la tristeza. Era la supervivencia vestida de ritmo. Y aunque su sonido ha cambiado con el tiempo, su espíritu, la parte que nació en las calles de Nueva Orleans, nunca se ha desvanecido. En el siglo transcurrido desde su creación, el jazz ha recorrido un largo camino. Ha sido reimaginado en los clubes llenos de humo de Nueva York. Ha resonado en las salas de conciertos europeas y se ha mezclado con géneros desde el hip hop hasta el rock y la música clásica. Se convirtió en un lenguaje que se hablaba en todas las culturas, un símbolo de libertad, creatividad y alma. Pero por muy lejos que llegara, el jazz nunca olvidó sus orígenes. Nunca dejó atrás el dolor, la alegría y la improvisación que le dieron vida. En su mejor momento sigue transmitiendo la misma energía, el espíritu que dice, crearé belleza a partir de lo que se me dé. Ese espíritu vivía en la corneta de Buddy Balden, resonando en los campos abiertos sin ninguna grabación que demostrara que había existido. Vivía en el piano de Jelly Roll Morton, creando las primeras composiciones de jazz y dejando espacio para la sorpresa. Vivía en la trompeta y la voz de Louis Armstrong, rompiendo barreras y derritiendo corazones con cada nota. Y sigue vivo hoy en día en los desfiles de Nueva Orleans, en los dedos de los jóvenes músicos que aprenden canciones antiguas, en las segundas líneas que bailan por las calles de la ciudad negándose a dejar que el dolor camine solo. Vive en el silencio antes de un solo, en el swing de una caja con escobillas, en el grito de un saxofón que no se puede explicar. El jazz perdura no porque fuera perfecto, sino porque era honesto. Nació del dolor y se moldeó con la alegría. Creció a través de la lucha y se elevó con la esperanza. Enseñó al mundo que la música no necesita un guión, que a veces lo más poderoso que se puede hacer es sentir, improvisar y seguir adelante. De las aceras agrietadas de Nueva Orleans surgió algo eterno. Del dolor y el ritmo surgió algo hermoso. Y aunque los nombres puedan cambiar, los instrumentos puedan variar y las canciones puedan evolucionar, el alma del jazz sigue sonando suave y audazmente siempre. La mañana del 7 de diciembre de 1941 comenzó tranquilamente en Pearl Harbor, una extensa base naval situada en la costa sur de Oahu, Hawái. El sol se elevó suavemente sobre el Pacífico, proyectando un cálido resplandor sobre las aguas. Las palmeras se mecían con la suave brisa. Las gaviotas volaban sobre sus cabezas. Los barcos del puerto, algunos de los más poderosos de la Armada de los Estados Unidos, descansaban anclados, brillando bajo la luz de la mañana.
Para los hombres destinados allí era un domingo como cualquier otro, un día de descanso. Algunos dormían hasta tarde, agradecidos por el ritmo más lento. Otros escribían cartas a sus familias, tomaban café o leían el periódico. Iglesias estaban preparando los servicios. El desayuno se servía en los comedores. Para los pocos afortunados era una oportunidad para disfrutar de la playa o ir a la ciudad. No había motivo para alarmarse. No había tensión en el ambiente, ni sensación de amenaza. Hawái, a pesar de su importancia estratégica, parecía estar a años luz de la guerra que se desarrollaba en Europa y Asia. La vida en Pearl Harbor transcurría con una sensación de orden, rutina y comodidad. A bordo de los acorazados, los marineros realizaban sus tareas habituales. Algunos fregaban las cubiertas, otros montaban guardia. Los oficiales comprobaban las listas de tripulantes, los mecánicos inspeccionaban el equipo. Los enormes buques, el Arizona, el Oklahoma, el West Virginia y otros, estaban tranquilos, llenos de actividad pero ajenos a lo que se avecinaba. En los aeródromos cercanos, los aviones estaban alineados, con las alas al descubierto, sin vigilancia. Nadie esperaba problemas en aquellas primeras horas. Todo parecía normal. Sin embargo, a solo unos cientos de kilómetros de distancia, una fuerza de ataque japonesa ya estaba en el aire. Más de 180 aviones se desplazaban silenciosamente sobre el océano, volando a baja altura para evitar el radar. Convirtió los solos en conversaciones. Hizo que su trompeta riera, llorara, bailara y soñara. Sus grabaciones con las bandas Hot 5 y Hot 7, como West End Blues y Heebie-Jeebies, no eran solo actuaciones, eran momentos. El scat, que popularizó por accidente cuando se le cayó la hoja con la letra en mitad de una grabación, se convirtió en un elemento básico del jazz. Y su sonrisa, amplia, sincera y llena de picardía, se convirtió en un símbolo de la alegría que podía aportar el jazz. Louis Armstrong no inventó el jazz, pero le dio alma. Convirtió un sonido regional en una voz global. Rompió las barreras raciales con su música, inspirando a públicos de todos los colores y generaciones. Mientras otros tocaban notas, Louis contaba historias. Mostró al mundo que el jazz no era solo música, era sentimiento. Y nadie lo sentía más profundamente ni lo compartía más generosamente que el hombre del campo de batalla, con una trompeta en las manos y el mundo en el corazón. Cuando el jazz comenzó a viajar hacia el norte a Chicago, hacia el este a Nueva York y finalmente por todo el mundo, Nueva Orleans siguió siendo su hogar sagrado. Mientras otras ciudades añadían sus propios estilos y giros, las calles de la ciudad del crepúsculo conservaban el espíritu original. Allí, el jazz nunca se convirtió en un simple género. Siguió siendo algo vivo, que respiraba y era comunitario. En Nueva Orleans, el jazz no era solo para clubes nocturnos o salas de conciertos. Formaba parte de la vida cotidiana. Se podía escuchar en los desfiles del barrio, en las fiestas de cumpleaños, en las actuaciones callejeras y, lo más famoso, en los funerales de jazz. No eran eventos tranquilos y solemnes. Eran viajes emocionales, que comenzaban con tristeza y terminaban en celebración. Un funeral de jazz comenzaba con un himno lento y triste. La banda tocaba en tonos menores que coincidían con el peso del dolor. Pero una vez que el cuerpo era enterrado, la música se transformaba. El tempo aumentaba. Los instrumentos de viento bailaban. La gente aplaudía, giraba paraguas y formaba una segunda línea. Un grupo de bailarines y seguidores que convertían el duelo en movimiento. Ese espíritu, la capacidad de honrar el dolor mientras se abraza la alegría, era el corazón del jazz de Nueva Orleans. Incluso cuando la industria musical evolucionó y el jazz dio paso al swing, al bop y más tarde a la fusión y las interpretaciones modernas, Nueva Orleans se aferró a las tradiciones iniciales. Los músicos transmitían las canciones de oído, no solo a través de lecciones, sino viviendo la música. Los niños crecían viendo a sus tíos y vecinos tocar en los porches y en las esquinas. A menudo se compartían los instrumentos. Los fans eran primos, compañeros de clase y viejos amigos. No se trataba de nostalgia, era un legado. Un hilo vivo que unía a cada generación con la siguiente. El jazz de Nueva Orleans también siguió profundamente ligado al lugar. Se podía pasear por el barrio francés y seguir escuchando los mismos ritmos que Buddy Bolden podría haber tocado más de 100 años antes. Las bandas de música desfilaban por las mismas calles. Clubes como el Preservation Hall mantenían vivas las viejas canciones no como piezas de museo, sino como expresiones del presente. En una ciudad moldeada por la alegría y la tragedia, las inundaciones y los festivales, el jazz era la música que llevaba su alma. Había sobrevivido a guerras, pobreza, racismo e incluso desastres naturales. Porque el jazz no era solo algo creado por Nueva Orleans. Era algo que necesitaba. Una voz que nunca había dejado de cantar. No domesticó el espíritu del jazz, pero le enseñó a bailar al compás. Jelly Roll era pianista, compositor y narrador.
En su adolescencia tocaba en burdeles, bares y garitos, lugares donde la música tenía que ser animada, seductora y siempre entretenida. Absorbió todas las influencias que Nueva Orleans tenía para ofrecer: melodías españolas, ritmos ragtime, canciones populares criollas y blues afroamericano. Luego los mezcló en su propio sonido característico. Lo que diferenciaba a Morton era su capacidad para escribir jazz. Compuso arreglos intrincados para múltiples instrumentos, convirtiendo las jam sessions en experiencias orquestadas. Sus famosas grabaciones de Red Hot Pepper no eran solo actuaciones. Eran piezas cuidadosamente elaboradas, llenas de síncopas, pausas y cambios inesperados. Aún así, Jelly Roll nunca perdió el espíritu de la improvisación. Dejaba espacio en sus composiciones para que los solistas brillaran, para que los riffs crecieran, para que se colaran las sorpresas. Creía que el jazz no era solo música, era sentimiento, estilo y actitud. Y llevaba esa creencia como una insignia, vistiendo a menudo trajes elegantes y hablando con el carisma de un showman. En 1926, cuando grabó Black Bottom Stomp y Dr. Jazz, el mundo comenzó a escuchar. Su música viajó mucho más allá de Nueva Orleans, llegando a Chicago y Nueva York, lo que ayudó a afianzar el jazz en la escena nacional. Pero la importancia de Jelly Roll va más allá de sus composiciones. Demostró que el jazz podía ser espontáneo y estructurado a la vez, que no había que elegir entre libertad y forma, y dio a los futuros músicos un modelo, una forma de escribir, grabar y preservar un sonido que se había transmitido principalmente de oído. Algunos dicen que exageró su papel en el nacimiento del jazz, pero aunque no lo inventó, lo moldeó, lo enmarcó y lo impulsó. Jelly Roll Morton le dio al jazz su primera columna vertebral, y sin embargo seguía bailando. Si el jazz tuviera un latido, se parecería mucho al de Louis Armstrong. Nacido en 1901 en uno de los barrios más conflictivos de Nueva Orleans, una zona conocida como el campo de batalla, Armstrong llegó a un mundo de pobreza y dificultades. Su padre lo abandonó pronto y su madre a menudo luchaba por llegar a fin de mes. De niño hacía trabajos ocasionales para ayudar a su familia. Y un día, después de disparar UN a pistola para celebrar la Nochevieja, fue arrestado y enviado a un hogar para chicos problemáticos. Pero ese hogar lo cambió todo. Allí, Louis descubrió la corneta y desde el momento en que la tuvo en sus manos, algo despertó en su interior. La música se convirtió en su voz, su vía de escape y pronto su identidad. Aprendió rápidamente, escuchó con atención y absorbió todo lo que le enseñaron los músicos locales que le rodeaban. Especialmente su ídolo, King Oliver, uno de los mejores líderes de bandas de Nueva Orleans de la época. A principios de la década de 1920, Armstrong se unió a la banda de Oliver en Chicago. Su sonido era inconfundible, cálido, audaz y lleno de vida. A diferencia de muchos músicos de la época, Armstrong no se limitaba a mezclarse con la banda. Destacaba. Sus solos cantaban, se elevaban, y cuando él comenzó a cantar también, con esa voz alegre y jubilosa, se ganó los corazones al instante. Armstrong aportó al jazz algo que hasta entonces no se había comprendido del todo: personalidad. Charles Buddy Bolden nació en Nueva Orleans en 1877. A finales de la década de 1890 ya estaba haciendo ruido, literalmente. Bolden tocaba la corneta, pero no como los demás. Su sonido era más fuerte, más libre y más emotivo que cualquier otro que se hubiera escuchado en la ciudad. Decían, cuando Bolden tocaba no solo lo escuchabas, lo sentías. No tenía formación en teoría musical. No sabía leer partituras, pero no lo necesitaba. Bolden tocaba por instinto. Tomaba fragmentos de ragtime, blues, gospel y marchas de bandas de música y los mezclaba para crear algo nuevo. Su música no encajaba en ningún molde. Tenía swing, gritaba, lamentaba, tenía alma. Las multitudes lo seguían. Los clubes se llenaban cuando actuaba. La gente bailaba hasta el amanecer. Su banda tocaba en salones de baile y en las esquinas, en desfiles y fiestas, en barrios conflictivos y al otro lado del río. Se hizo famoso por una canción llamada Funky Butt, una de las primeras melodías de jazz que se tocaron y que capturó la energía cruda y sin complejos de su sonido. Pero lo que hacía especial a Bolden no era solo el volumen o la improvisación, era lo humano que era su modo de tocar. Su trompeta reía, lloraba, coqueteaba y se confesaba. Hablaba cuando las palabras no podían hacerlo. Lamentablemente, la luz de Bolden se apagó rápidamente. En 1907, con solo 30 años, sufrió una crisis nerviosa. Fue internado en el manicomio estatal de Luisiana, donde permanecería el resto de su vida. Nunca grabó una sola nota. No existe ningún audio de su interpretación. Todo lo que sabemos proviene de historias transmitidas por músicos, bailarines y fans que recordaban cómo les hacía sentir. Sin embargo, incluso sin grabaciones, la influencia de Bolden resuena en el ADN del jazz. Músicos como Louis Armstrong lo considerarían más tarde el padre de este sonido.
La forma en que Walden modulaba las notas, improvisaba libremente y tocaba con emoción marcó la pauta para todos los que le siguieron. Era un misterio, un mito, un hombre que creó algo inmortal con nada más que una corneta, un corazón salvaje y un ritmo propio. Y aunque su voz se perdió en el tiempo, su espíritu sigue vivo, en cada solo, cada swing y cada nota tocada con alma. Si Buddy Walden fue la llama salvaje que encendió la primera chispa del jazz, Jelly Roll Morton fue quien le dio forma. Nacido como Ferdinand Joseph Lamotte en Nueva Orleans en 1890, se puso el nombre de Jelly Roll y se autoproclamó inventor del jazz. Una afirmación audaz, pero basada en una innovación real. Mientras que Walden aportó la crudeza energía, Morton aportó refinamiento. Era la vida misma. Contaba historias, marcaba las estaciones, curaba heridas y unía a las comunidades. Esa sensación de la música como emoción, como comunicación, se abrió paso en todas las capas del jazz. Desde los gritos de los campos hasta las canciones de trabajo, pasando por los espirituales y el blues, el lenguaje musical de la diáspora africana estaba vivo y en constante evolución. Cada nota tenía su peso, cada compás tenía su propósito, y de esta profundidad emocional surgió el poder de la improvisación. Expresar los sentimientos del momento, no a través de la perfección, sino a través de la honestidad. El jazz heredó ese lenguaje, no seguía reglas estrictas porque la vida tampoco lo hacía. Se doblaba, cambiaba, respondía, sentía. Nunca se trató solo de técnica, se trataba de la verdad. Los ecos de África le dieron al jazz su alma, le dieron un ritmo que movía el cuerpo y un dolor que tocaba el corazón. El jazz puede haber tomado forma en Estados Unidos, pero sus raíces se hundieron profundamente en otro continente. Y esas raíces aún resuenan bajo cada trompa, cada tambor y cada nota que se toca en su nombre. En los años posteriores a la Guerra Civil, Nueva Orleans se encontró con algo inesperado. Instrumentos sobrantes. Los instrumentos de metal, clarinetes, tambores y tubas que antes utilizaban las bandas militares ya no eran necesarios. Acabaron en casas de empeño, áticos y tiendas de segunda mano, acumulando polvo hasta que unas manos curiosas les devolvieron la vida. Esas manos no pertenecían a músicos de tren, pertenecían a gente corriente, barberos, carniceros, lustradores de zapatos, porteros, hombres y chicos que no podían permitirse clases formales, pero que aprendieron por sí mismos escuchando, sintiendo, experimentando. Tomaron esos instrumentos de metal y los hicieron sonar como nadie lo había hecho antes. El resultado no era educado, no era correcto, era ruidoso, crudo y lleno de alma. Estos músicos autodidactas no leían partituras, inventaban su propio lenguaje, doblaban las notas, se deslizaban entre las teclas, mezclaban ritmos que se suponía que no encajaban entre sí. Y al hacerlo, hicieron suyos los instrumentos. La corneta se convirtió en una voz para contar historias. El clarinete creaba armonías como el suspiro de un cantante. La batería lo mantenía todo unido, constante pero impredecible. Y la tuba, profunda y redonda, daba a la música su poderoso latido. Todas las calles de Nueva Orleans se convirtieron en una especie de aula. Las bandas de música desfilaban por los barrios. Los cuartetos de metales tocaban en ferias, bailes y funerales. Si un niño tenía talento, podía aprender con solo mirar e imitar. No hacía falta ser rico. Solo se necesitaba ritmo. El jazz se estaba formando no en salas de conciertos inmaculadas, sino en movimiento. Era música con la que se caminaba, se bailaba, se vivía. La improvisación no era un truco, era supervivencia. Si fallabas una nota, modificabas otra para compensarla. Si no lo hacías, conocías la melodía, inventaste una que encajaba. El jazz no castigaba los errores, los convertía en oportunidades. Lo que comenzó con instrumentos sobrantes se convirtió en una revolución. Estas herramientas del orden militar renacieron como instrumentos de expresión personal. Ya no marchaban al mando de otra persona. Se balanceaban, se mecían, gritaban de alegría y dolor. En Nueva Orleans, los metales no eran solo metal, eran magia, eran transformación, y pronto se convertirían en la voz de una música completamente nueva. Una música que se extendería desde aquellas calles al resto del mundo. Tambores, bailes y cánticos transmitidos de generación en generación. A solo unas calles de distancia, los coros gospel llenaban las iglesias mientras las bandas de música ensayaban para los desfiles. Los artistas callejeros tocaban ragtime en pianos destartalados. Los niños aprendían himnos de oído. Las bandas de música desfilaban por los barrios y sus sonidos se extendían por todos los callejones. La música estaba en todas partes y, lo que es más importante, se compartía. Nueva Orleans era una de las pocas ciudades donde personas de diferentes razas y clases sociales escuchaban habitualmente la música de los demás. Los músicos aprendían unos de otros, tomando prestados ritmos, frases y técnicas. Un viejo espiritual podía inspirar una nueva melodía.
Una línea de metales de un desfile podía acabar en una improvisación de blues. No había límites, solo inspiración. La geografía de la ciudad también influía. Los barrios, muy unidos, hacían que el sonido se propagara fácilmente. El sonido de una corneta o el ritmo de un tambor podían llegar de una manzana a otra, atrayendo a la gente. Una simple actuación en un porche podía convertirse en una jam session al caer la noche. Esta colisión de culturas no se produjo de forma pacífica. La segregación y el racismo eran muy reales. Pero la música encontró la manera de sortear esas barreras. Era el lenguaje común en un lugar dividido. Y en Nueva Orleans ese lenguaje siguió evolucionando. De este crisol rico, ruidoso y conmovedor surgió algo completamente nuevo. No era música clásica, ni folk, ni blues, sino algo creado a partir de fragmentos de todos ellos. El sonido del jazz se estaba formando, improvisado, impredecible, imposible de definir. Y ninguna ciudad excepto Nueva Orleans podría haberle dado vida. Mucho antes de que el jazz tuviera un nombre, ya tenía un latido. Ese latido provenía de África. Durante generaciones, los africanos esclavizados traídos a América trajeron consigo algo más que la supervivencia. Trajeron recuerdos, ritmos y música. Incluso en los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, se aferraron a los sonidos que les recordaban a su hogar. Y en Nueva Orleans esos sonidos perduraron. El espacio más famoso donde vivían estos ritmos era Congo Square, un pedazo de tierra a las afueras del barrio francés. Los domingos, el único día en que se permitía descansar a los esclavos, se reunían para bailar, tocar tambores, cantar y compartir tradiciones. Durante unas horas recuperaban la libertad a través del ritmo. Lo que resonaba en Congo Square no era solo entretenimiento, era resistencia cultural. Los cánticos de llamada y respuesta, los tambores polirrítmicos, los movimientos corporales, todo ello estaba vinculado a la identidad, la ascendencia y la dignidad. La propia plaza se convirtió en un lugar sagrado, palpitante de vida frente a la opresión. Con el tiempo, esos ritmos se mezclaron con instrumentos europeos, violines, trompas y acordeones. El banjo descendía de África Occidental. El lutz encontró su lugar junto a las melodías francesas y las formas de guitarra española. El resultado fue un sonido que no podía atribuirse a una sola fuente. Era fruto de muchas influencias. La influencia africana también moldeó el espíritu de la música. En muchas culturas de África Occidental, la música no estaba separada de la vida. Bajo una tranquila colina en Oz, Vincent yace junto a Theo, dos hermanos unidos para siempre no solo por lazos de sangre, sino también por sus creencias. Theo nunca dejó de creer en Vincent, y ahora nosotros tampoco lo hacemos. Del silencio surgió el color, del sufrimiento, la belleza y de una vida solitaria, una voz que aún habla al mundo con suavidad y fuerza. De la tristeza y el ritmo surgió algo hermoso. El nacimiento del jazz no ocurrió de la noche a la mañana, y no surgió de la fama, el lujo o las escuelas de música refinadas. Surgió de algo mucho más profundo, el dolor, la resiliencia y la alegría que se encuentran en las grietas de las dificultades. El jazz nació de la vida real. Y la vida real, especialmente para las comunidades negras del sur de Estados Unidos, estuvo marcada tanto por el sufrimiento como por el espíritu. Después de siglos de esclavitud, incluso la libertad llegó con lucha. El racismo, la pobreza y la exclusión definían el mundo exterior. Pero dentro de las iglesias, los hogares y los barrios, la gente construyó algo más. Construyeron una comunidad. Construyeron música. Las canciones se convirtieron en formas de recordar, de llorar, de rezar y de celebrar. Los tambores transportaban la memoria. Las voces transportaban la historia. Cada ritmo estaba impregnado de algo sagrado y humano. Ahí es donde el jazz encontró sus raíces. No en una sola canción o solo, sino en la forma en que el dolor se transportaba con elegancia y se convertía en ritmo. No estaba escrito. No se creó para los escenarios ni para los críticos. Ocurrió en los patios traseros, en las esquinas de las calles y en las reuniones nocturnas donde el gospel se encontraba con el blues, donde los ritmos africanos chocaban con las armonías europeas, donde la gente contaba sus historias no con palabras, sino con sonidos. En Nueva Orleans, la ciudad donde el jazz daría sus primeros pasos, la vida estaba llena de música. Los nacimientos, las bodas, los desfiles e incluso los funerales tenían la música como elemento central. Un funeral podía comenzar con himnos lentos y sombríos, para luego estallar en alegres melodías de metales una vez que el cuerpo había sido enterrado. Era una forma de honrar tanto la tristeza de la despedida como la belleza de una vida bien vivida. Este equilibrio entre la tristeza y la celebración se convirtió en el latido del jazz. En aquellos primeros días, la música no tenía nombre. La gente simplemente tocaba. Mezclaban estilos, improvisaban, seguían más el sentimiento que la forma. Y poco a poco, un nuevo sonido comenzó a tomar forma.
Uno que no podía encasillarse, que rompía las reglas, invitaba a cometer errores y daba la bienvenida a la libertad. Ese sonido era el jazz. No borraba el dolor. Bailaba con él. No negaba las dificultades. Las transformaba. Y en esa transformación nació algo extraordinario. El jazz surgió del dolor, pero traía alegría, traía vida y traía la prueba de que incluso en los lugares más oscuros puede surgir algo hermoso. A principios del siglo XX, Nueva Orleans era diferente a cualquier otra ciudad de Estados Unidos. No era solo una ciudad portuaria, era un lugar de encuentro, una encrucijada, una mezcla viva y palpitante de cultura, idioma, historia y sonido. Aquí es donde nacería el jazz, porque ningún otro lugar tenía ingredientes como estos. La ciudad era francesa, española, africana, criolla, caribeña, católica, protestante, esclavizada, libre y todo lo demás. Cada grupo trajo consigo sus propias tradiciones, música, instrumentos e historias. Y en lugar de permanecer separadas, estas culturas chocaban cada día. En el barrio francés se podían escuchar óperas o música de cámara procedentes de elegantes salones. Los domingos, en Congo Square, se podían escuchar ritmos africanos en todo su esplendor. Cada pintura parecía urgente, vívida, poderosa, cargada de emoción. Estaba volcando todo lo que le quedaba en el lienzo. Y entonces se detuvo. El 27 de julio de 1890, Vincent entró en un campo de trigo llevando un revólver. Nadie sabe exactamente qué estaba pensando. Quizás creía que había llegado su hora. Quizás creía que su trabajo había terminado. Se disparó en el pecho, pero sobrevivió a la herida inicial. Volviendo tambaleándose a su alojamiento, lo encontraron sangrando y lo llevaron a la cama. Theo corrió a su lado. Hablaron poco, pero el vínculo entre ellos no necesitaba palabras. Vincent, dolorido pero tranquilo, susurró su último mensaje. La tristeza durará para siempre. Murió en los brazos de Theo 2 días después. El pueblo lo enterró bajo una colina arbolada, rodeado de los mismos campos que había pintado. En el momento de su muerte, Vincent van Gogh era un desconocido, incomprendido y sin reconocimiento. Pero en ese silencio, un legado comenzaba a surgir. Vincent van Gogh murió creyendo que había fracasado. Solo vendió un cuadro en toda su vida. Se rieron de él, lo incomprendieron, lo ridiculizaron. El mundo nunca supo qué pensar de él hasta que fue demasiado tarde. 6 meses después de la muerte de Vincent, Theo le siguió. Murió de enfermedad, afligido y agotado, sin saber nunca el impacto que tendría algún día la obra de su hermano. Pero la esposa de Theo, Johanna van Gogh, rompió el silencio. Heredó cientos de cuadros y cartas de Vincent, cosas que la mayoría habría desechado, pero ella no las veía como fracasos, las veía como la verdad. De forma discreta y constante, comenzó a compartir la historia de Vincent con el mundo. Organizó exposiciones, publicó sus cartas y conectó su arte con el alma que había detrás del pincel. Lo que antes se había descartado como locura comenzó a reconocerse como genio. El mundo que le había dado la espalda comenzó a escucharle. A principios del siglo XX, la obra de Vincent encontró su público, luego seguidores y finalmente un legado. Los museos exhibieron sus obras. Los coleccionistas se peleaban por adquirirlas. Los artistas lo nombraban como su mayor inspiración. Los críticos reescribieron sus historias para incluirlo, y con cada década que pasaba, su nombre no hacía más que crecer. Hoy en día, La Noche Estrellada cuelga en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde la ven millones de personas. Los girasoles se considera uno de los cuadros más reconocibles del mundo. Sus cartas, profundamente humanas y dolorosamente honestas, se estudian no solo por su visión del arte, sino también de la condición humana en sí. Pero el legado de Vincent no está solo en las pinceladas o en los museos. Está en la forma en que vemos ahora el dolor y la belleza, en cómo hablamos de la salud mental, el aislamiento, la sensibilidad y la creatividad. Él nos mostró que la lucha y el genio a menudo están entrelazados, que incluso en la desesperación podemos crear algo luminoso. Es quizás el mejor ejemplo de alguien que no fue celebrado en su época, pero cuyo momento finalmente llegó. Su habitación tenía rejas en las ventanas. Había largos periodos de silencio que solo rompían los gritos lejanos de otros pacientes. Sus días estaban llenos de rutina, comidas, medicación y descanso, pero siempre que se encontraba lo suficientemente bien pintaba. El personal del manicomio le proporcionó un estudio y Vincent lo utilizaba de forma obsesiva. Pintaba una y otra vez la vista desde su ventana. Cipreses, cielos turbulentos, campos dorados. Pintó flores, pasillos y las colinas más allá de los muros del manicomio. Y en un momento de inquietante calma, pintó una de sus obras más emblemáticas, La Noche Estrellada. La pintura no pretendía ser realista, era emocional. El cielo palpita con movimiento. Las estrellas arden como fuego y un tranquilo pueblo duerme debajo. Vincent la calificó de fracaso.
Mucho más tarde, el mundo no estaría de acuerdo. Aunque su salud mental fluctuaba, su creatividad se disparó. Completó casi 150 pinturas en un año, muchas de las cuales ahora se consideran obras maestras. Iris, los olivos, el dormitorio y el campo de trigo con el segador. Cada una de ellas es una mezcla de paz y caos, luz y sufrimiento. Pero nunca se liberó de la oscuridad. Experimentó episodios aterradores, periodos de confusión, pánico y silencio. A veces no podía recordar lo que había pintado. Otras veces temía que su mente se estuviera desvaneciendo para siempre. Una vez ingirió pintura y trementina, un acto de autolesión que lo dejó débil y conmocionado. Aún así se mantuvo firme. A lo largo de todo ello, escribió cartas a Theo página tras página llenas de pensamientos sobre el color, la pincelada, la emoción y la esperanza. Intentó explicar lo inexplicable, lo que se sentía al desmoronarse mientras creaba algo hermoso. A pesar de todo, creía en su trabajo. ¿Qué sería de la vida?, escribió, si no tuviéramos el valor de intentar nada. Entre las paredes de ese manicomio, Vincent estaba destrozado. Y sin embargo, entre esas mismas paredes, creó algunas de las obras de arte más poderosas que el mundo haya conocido jamás. Un hombre que perdía la cabeza, pero que encontraba su alma en cada lienzo. En mayo de 1890, Vincent van Gogh abandonó el manicomio de San Remy. Su salud había mejorado y, aunque todavía era frágil, estaba ansioso por volver al mundo exterior. Por sugerencia de su médico, se mudó al tranquilo pueblo de Auvers, al norte de París. Era un lugar tranquilo con cielos abiertos, caminos sinuosos y campos de trigo dorados, paisajes que le sentaban bien. Y lo que era más importante, estaba cerca de Theo. Theo, su hermano y su salvavidas, se había casado recientemente y se había convertido en padre. Vincent se alegraba por él, pero sentía que un miedo silencioso crecía en su interior. Miedo a convertirse en una carga, a que el apoyo económico, el peso emocional y la preocupación que causaba fueran demasiado. Nunca lo dijo abiertamente, pero sus cartas lo insinuaban. Su tono había cambiado. La gratitud ahora estaba mezclada con la culpa. En Oz, Vincent estaba bajo el cuidado del Dr. Paul Gash, un médico interesado en el arte y la melancolía. Vincent pintó su retrato 2 veces. «Está más enfermo que yo», le escribió a Theo, medio en broma, medio en serio. Pero a pesar de sus dudas y su confusión interior, Vincent pintaba más que nunca. En solo 70 días, creó más de 70 obras. Campos bajo cielos tormentosos, caminos bordeados de álamos, una iglesia ligeramente torcida como si se viera en un sueño. Vincent estaba extasiado. Por fin, su visión de una comuna de artistas parecía posible. Llenó la casa amarilla de cuadros, decoró la habitación de Gauguin y se preparó para días de colaboración creativa. Pero el sueño se desvaneció rápidamente. Gauguin era independiente, orgulloso y a menudo desdeñoso. Vincent era emocional, ansioso y profundamente sensible. Sus personalidades chocaban. Las conversaciones se convertían en discusiones. Vincent se volvió más inestable, temeroso de que Gauguin lo abandonara. Y sin embargo, a pesar de la tensión, creó algunas de sus obras más memorables durante este tiempo, entre ellas los icónicos girasoles, que pintó para dar la bienvenida a Gauguin. Vincent se aferraba a algo frágil, un sueño construido a partir de la soledad y el color. Pero bajo la superficie, algo más oscuro se estaba gestando. La presión, el miedo, el deseo de pertenecer. En Arles, Vincent alcanzó nuevas cotas de brillantez, pero cuanto más alto subía, más inestable se volvía. A finales de 1888, el ambiente dentro de la Casa Amarilla se había vuelto insoportable. Lo que había comenzado como una colaboración esperanzadora entre 2 artistas se había convertido en un conflicto diario. Gauguin encontraba a Vincent impredecible, demasiado emocional y difícil de tratar. Vincent, por su parte, se sentía abandonado, ansioso y cada vez más paranoico. La armonía creativa con la que había soñado se desmoronaba ante sus ojos. El 23 de diciembre, tras una discusión especialmente acalorada, todo cambió. Esa noche, Gauguin se marchó furioso. Algunos dicen que tenía la intención de abandonar Arles para siempre. Según una versión de la historia, Vincent lo siguió a la calle, posiblemente con una navaja en la mano, pero Gauguin se alejó y Vincent, solo y en espiral, regresó a casa en un estado de angustia total. Tomó una cuchilla y se cortó parte de la oreja izquierda. ¿Qué lo llevó a hacerlo? Nadie lo sabe con certeza. Quizás fue el dolor. Quizás fue un acto desesperado por controlar un mundo que se le escapaba. Quizás fue un grito que nadie había oído aún. Envolvió la oreja cortada en papel y la llevó a un burdel cercano, entregándosela a una mujer llamada Rachel. Luego se derrumbó. A la mañana siguiente lo encontraron inconsciente y lo llevaron al hospital. Se corrió la voz de que el artista local había perdido la cabeza. Se congregó una multitud frente al hospital.
Los periódicos informaron del incidente. Corgan se marchó inmediatamente a París. Él y Vincent nunca volverían a verse. Mientras Vincent se recuperaba físicamente, su salud mental se volvía cada vez más frágil. Sufría alucinaciones y pérdida de memoria. Lloraba sin saber por qué. Le rogaba a Theo que lo visitara y le escribía cartas llenas de confusión, tristeza y vergüenza. A pesar de todo, siguió pintando. En el patio del hospital encontraba consuelo en las pequeñas cosas. Un jardín, un banco, un momento de luz. Pintó el patio del hospital en Ales, un autorretrato con la oreja vendada y el viñedo rojo, siendo este último el único cuadro que vendió en toda su vida. Pero algo se había roto, no solo en su mente, sino también en su corazón. La casa amarilla, el sueño, el santuario, ahora estaba vacío. Vincent estaba solo de nuevo, rodeado de susurros, observado con recelo, sin ser bienvenido en la ciudad. Así que con tristeza y consentimiento ingresó en un manicomio. La oreja había desaparecido, el amigo se había ido, pero el artista seguía ahí. En mayo de 1889, Vincent van Gogh ingresó en el manicomio de San Pablo de Mosul, en la provincia de Sanrida. El edificio de piedra, rodeado de jardines y olivos, había sido en su día un monasterio. Ahora se había convertido en un lugar de curación, o al menos en un lugar de tranquilidad. Para Vincent era a la vez una prisión como un santuario, de manera diferente, para ver el mundo a través de la emoción, no de la técnica. Su obra se volvió más experimental. Comenzó a pintar autorretratos, docenas de ellos, cada uno capturando un estado mental cambiante. En algunos miraba directamente al espectador desafiándolo. En otros apartaba la mirada como si estuviera perdido en sus pensamientos. Estos retratos no tenían que ver con la vanidad, eran un espejo de su confusión interior. Aunque su arte estaba evolucionando, también lo hacía su aislamiento. El ruido de la ciudad, el ritmo implacable y la carga emocional que soportaba se volvieron insoportables. Se cansó, se agitó. Necesitaba paz, espacio, luz. Así que a principios de 1888, Vincent dejó París atrás y se dirigió al sur, a Al, una tranquila ciudad de la Provenza. La imaginaba como una especie de santuario, un nuevo comienzo, un lugar donde poder pintar el sol, los campos de trigo y la calidez que tanto ansiaba. Aún no lo sabía, pero Al se convertiría en el escenario de sus obras más emblemáticas y de su desmoronamiento más doloroso. Cuando Vincent llegó a Arles en febrero de 1888, el frío viento mistral azotaba la ciudad. Pero a Vincent no le importaba. Había venido en busca de la luz del sol y pronto el paisaje florecería con color. Campos de trigo amarillos, montañas violetas, cielos azules, todo lo que había imaginado. Alquiló una pequeña casa con paredes de color limón, la ahora famosa Casa Amarilla, y la declaró el comienzo de su sueño, un refugio para artistas en el sur de Francia. Su plan era sencillo, pero grandioso. Quería construir un estudio en el sur, un espacio compartido donde pintores con ideas afines pudieran vivir, trabajar e inspirarse mutuamente, una hermandad creativa. Vincent creía profundamente en la comunidad, aunque a menudo le costaba integrarse en ella. La soledad de su pasado le hacía ansiar la conexión, y en Arles esperaba encontrarla por fin. Pintaba con una energía frenética, girasoles en un jarrón, campos bajo cielos nublados, huertos en flor, noches estrelladas. Su pincelada se volvió más segura, más viva. Ya no pintaba lo que veía, pintaba lo que sentía. El calor del sol se convertía en un amarillo intenso en el lienzo. La quietud de una habitación se convirtió en un torbellino de emociones en colores y líneas. A pesar de los momentos de alegría, la soledad persistía. Escribía cartas a Theo constantemente describiendo su trabajo, sus comidas, sus cambios de humor. Vincent siempre intentaba explicarse, como si esperara que alguien, cualquiera, entendiera realmente lo que estaba pasando dentro de él. En el otoño de 1888, Paul Gauguin finalmente llegó a Arles. El arte se convirtió en su trabajo a tiempo completo, mental, física y espiritualmente. No era un hobby, era una necesidad. Sus primeras obras eran oscuras y pesadas. Los marrones oscuros, los grises y los negros dominaban el lienzo. No estaban pensadas para encantar. Estaban pensadas para decir la verdad. Vincent pintaba campesinos en los campos, ancianas con mantones, trabajadores agotados encorvados a la luz del fuego. Le atraía lo cotidiano, los rostros desgastados y curtidos de la vida real. Una de sus primeras obras importantes, Los comedores de patatas, era un reflejo de esa visión. Una familia sentada alrededor de una mesa sencilla, iluminada por una única lámpara tenue. Sus manos son ásperas, su expresión sombría. Casi se puede oír el silencio entre ellos. Se puede sentir el agotamiento en la habitación. Vincent creía que era honesto, pero el mundo del arte lo rechazó. Demasiado crudo, demasiado sombrío, demasiado descarnado.
Estaba destrozado, pero no derrotado. Vincent no intentaba complacer a nadie. Intentaba ver. Una vez escribió: «Quiero conmover a la gente con mi arte. Quiero que digan que siente profundamente, que siente con ternura». Y lo decía en serio. No solo pintaba imágenes, pintaba emociones, las suyas y las de las personas olvidadas que le rodeaban. Durante esos primeros años pasó de una ciudad a otra y de un estudio a otro, viviendo en su mayoría en la pobreza. Rara vez comía bien. Su ropa solía estar hecha jirones. Su salud se deterioró. Pero cuanto más frágil se volvía su cuerpo, más fuerte se hacía su voz artística. Estaba aprendiendo a hablar con el color, con la textura, con el silencio. Aunque todavía era un desconocido para el mundo, Vincent van Gogh se había convertido en algo real. Un artista no de técnica, sino de verdad. Su estilo se estaba formando, su alma se estaba desbordando. Y aunque el reconocimiento no estaba a la vista, una tormenta de creatividad acababa de empezar a gestarse en su interior. En 1886, Vincent van Gogh llegó a París, una ciudad que vibraba con energía, arte y cambio. Su hermano Theo, ahora marchante de arte, le acogió en su pequeño apartamento de Mont. Era pequeño y caótico, pero para Vincent supuso un punto de inflexión. La escena artística parisina era electrizante y cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. Allí descubrió el impresionismo y su primo más suave, el puntillismo. Atrás quedaron los marrones turbios y las sombras oscuras de sus primeras obras. En su lugar, colores vivos, pinceladas sueltas y la luz del sol capturada en el lienzo. Por primera vez la paleta de Vincent explotó. Cambió los tonos tierra por amarillos, rojos y azules eléctricos. Los cielos grises de los Países Bajos dieron paso a cielos llenos de movimiento y estado de ánimo. También conoció a otros artistas como Henri de Toulouse-Lautrec, Émile Bernard y Camille Pissarro. Entre ellos se encontraba Paul Gauguin, un pintor audaz y seguro de sí mismo cuya relación con Vincent acabaría moldeando y destrozando su vida. Sin embargo, incluso en los animados cafés y las bohemias calles de París, Vincent seguía siendo un extraño. Socialmente torpe y emocionalmente intenso, le costaba relacionarse. No anhelaba fiestas ni elogios, sino algo más profundo: la comprensión. No solo quería pintar como los demás, quería sentir. Y quizá en el fondo Vincent sabía que estaba recorriendo un camino que pocos podían comprender. Una vida llena de color, dolor y belleza le esperaba justo delante. Pero por ahora no era más que un niño silencioso. Cuando Vincent entró en la adolescencia y alcanzó los 20 años, el mundo esperaba que encontrara su camino, una carrera, un propósito. Pero el camino de Vincent se negaba a enderezarse. En cambio se retorcía, se estancaba y daba marcha atrás. Intentó encajar en el molde que le ofrecía la sociedad, pero algo dentro de él siempre se resistía. Su tío, un exitoso marchante de arte, le ayudó a conseguir un trabajo en la empresa Goupil-C. Vincent se mudó a Che, luego a Londres y más tarde a París, rodeado de galerías, coleccionistas y el negocio del arte. Pero para Vincent, ese no era el mundo de belleza y emoción que anhelaba. Era comercio, frío, mecánico. Su pasión se desvaneció. Se volvió malhumorado, retraído y finalmente lo despidieron. En Londres se enamoró de una mujer que lo rechazó, y el dolor fue agudo. Este desengaño amoroso, junto con su creciente incomodidad en el mundo del arte, marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida, caracterizada por el anhelo espiritual. Se volcó en la religión con la esperanza de servir a algo más grande que él mismo. Se formó brevemente para convertirse en ministro, pero suspendió los exámenes de teología. Entonces se dedicó al trabajo misionero en una pobre región minera de Bélgica conocida como el Borinage. Allí, entre los trabajadores cubiertos de hollín y las familias hambrientas, Vincent intentó vivir como Cristo, regalando sus posesiones, durmiendo en el suelo, abrazando la pobreza. La iglesia lo consideró fanatismo y lo despidió. Fue otro fracaso, otra puerta cerrada. Pero en esta oscuridad algo inesperado se agitó. Comenzó a dibujar a los mineros, a los trabajadores, a la gente que lo rodeaba, no con pulcritud ni técnica, sino con empatía, con sentimiento. Su lápiz se convirtió en una forma de comprender el sufrimiento, de reflejarlo y tal vez de aliviarlo. A los 27 años, tras años de inquietud, rechazo y confusión, Vincent tomó una decisión en silencio. Se convertiría en artista, no porque le prometiera éxito o elogios. No se hacía ilusiones al respecto, sino porque le parecía la única forma honesta de expresar lo que llevaba adentro. Su camino hacia el arte no fue uno de ambición, era supervivencia, una forma de procesar el mundo y su lugar en él, de convertir el caos interior en algo que otros pudieran reconocer como bello. Vincent van Gogh aún no había pintado ninguna obra maestra, pero había encontrado algo aún más raro, una dirección y con ella los primeros destellos verdaderos de un propósito.
La decisión de Vincent de convertirse en artista no llegó como un rayo. No hubo aplausos ni una repentina sensación de maestría. Lo que vino en su lugar fue esfuerzo. Esfuerzo duro, incómodo e implacable. No tenía formación formal, ni pedigrí académico, ni apoyo real más allá de su hermano Theo, que discretamente comenzó a enviarle dinero para materiales y gastos de manutención. Pero Vincent se volcó en el trabajo. Estudió anatomía, perspectiva y técnica con una intensidad obsesiva. Copió bocetos de antiguos maestros y llenó cuadernos con los suyos propios. Esta noche exploramos la vida y la mente de Vincent van Gogh, el pintor holandés cuyo arte, locura y pasión lo convirtieron en uno de los genios más incomprendidos de la historia. Desde noches estrelladas hasta finales trágicos, la historia de Van Gogh es una de brillantez que choca con el dolor y la belleza que nace del sufrimiento. Su legado aún conmueve corazones, inspira a artistas y desafía nuestras ideas sobre el éxito y el fracaso. Antes de ponerte cómodo, como siempre, tómate un segundo para darle a me gusta al video y suscribirte al canal, pero solo si te gusta nuestro contenido. Además, cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es para ti. A veces nuestras historias te mantienen despierto, otras veces te hacen dormir. Estamos trabajando en algunas aburridas. No te preocupes. Ahora, atenúa las luces, enciende un ventilador para que te relaje con su zumbido y sumérgete conmigo en el mundo de Vincent van Gogh. Vincent Willem van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en el pequeño pueblo de Zundut, en el sur de los Países Bajos. Su nacimiento fue tranquilo, pero el momento en que ocurrió fue inquietante. Exactamente un año antes, sus padres habían tenido otro hijo, también llamado Vincent, que nació muerto. Enterraron a ese niño y le pusieron el mismo nombre a su siguiente hijo. Vincent creció sabiendo que justo fuera de la iglesia local había una lápida con su nombre y su fecha de nacimiento, con solo un año de diferencia. Imaginen lo que eso supone para la mente de un niño. Era el mayor de los 6 hijos de Theodoris Bannock, un ministro protestante, y Anna Cornelia Carbentus, una mujer apasionada por la naturaleza y el dibujo. Su familia era religiosa, estructurada y modesta. Desde muy temprana edad, Vincent fue diferente, sensitive, serio, introvertido. A menudo vagaba solo por el campo, contemplando los campos, los árboles y el cielo. La naturaleza le hablaba de una manera que las personas a menudo no lo hacían. La escuela nunca le fue bien. Aunque era inteligente y curioso, le costaba relacionarse con sus compañeros y profesores. No era un niño fácil, propenso a cambios de humor repentinos y largos silencios. Algunos lo describían como intenso, incluso difícil. Otros lo veían como amable, reflexivo y profundamente sensible. Pero sobre todo parecía vivir ligeramente apartado del mundo que lo rodeaba, como un invitado en su propia vida. Su hermano menor, Theo, se convertiría en su compañero más cercano, tanto emocional como espiritualmente. Su vínculo ayudaría algún día a Vincent a superar los momentos más oscuros de su vida. Pero en esos primeros años, Vincent estaba casi siempre solo, con sus pensamientos, sus preguntas y los paisajes de su imaginación. Aún no pintaba. Eso vendría mucho más tarde, pero las semillas ya estaban ahí. Una fascinación por la naturaleza, una obsesión por la belleza en lo cotidiano y una soledad que lo impregnaba todo. Vincent no era de los que exigían atención. Se quedaba al margen, callado, observador, recogiendo detalles que el resto del mundo ignoraba. Incluso entonces estaba claro que no era un niño normal.